muy buenos días. Gracias a todas, todos y todes por acompañarnos en el evento más cambiado de fecha en la historia reciente del recinto universitario de Mayagüez. Razón por la cual agradecemos encarecidamente una palabra que escucharán a lo largo del día, la generosidad de Bárbara. Y les damos la bienvenida a la presentación de Afrofeministas, Raza y Mujer en Puerto Rico, la primera presentación en el oeste de Puerto Rico. No me presenté, mi nombre es Jocelyn Geliga Vargas, yo soy profesora en el Departamento de Inglés, profesora adjunta en la Maestría en Estudios Culturales y Humanísticos del Departamento de Humanidades, que es una de las entidades que está organizando esta actividad desde el curso de teorías de género y sexualidad de esa maestría, y también soy coinvestigadora del proyecto proyecto de investigación en afrodescendencia y archivo digital PRAFRO, y me acompaña, y tengo el enorme gusto de que me acompañe la doctora Melody Fonseca, que le voy a dar la oportunidad de que se presente. Buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Melody Fonseca, soy profesora en el programa de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales y también soy coordinadora de la secuencia curricular en Relaciones Internacionales. Estoy muy entusiasmada de coordinar esta actividad junto a Jocelyn. Estamos muy agradecidas también con Bárbara y con el equipo de periodística editorial que está aquí con nosotras y nosotros hoy. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Emilia Quiñones Otal, directora del Departamento de Humanidades, quien va a estar dando un breve saludo. Gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Además de los cambios de fecha, como había mencionado Jocelyn, también hemos tenido problemas de salón y todo eso, ¿verdad? Así que esta precariedad en la que se encuentra la Universidad de Puerto Rico siempre, ¿verdad?, es bienvenida que la gente venga a las actividades y que como quiera, ¿verdad?, a pesar de los escollos, podamos tener este tipo de eventos y este tipo de discusiones. Quiero agradecer muchísimo a Bárbara Badía Resach por venir, por presentarnos su libro aquí en el recinto universitario de Mayagüez, y también a la profesora Jocelyn Geliga Vargas, porque constantemente está organizando actividades en conjunto con el Departamento de Inglés y el Departamento de Humanidades de temas que tenemos que discutir aquí en la universidad. Brevemente quiero tomar este tiempo para que también, ¿verdad?, tengamos en mente muchas cosas que están sucediendo en el Caribe ahora mismo y que en la academia no estamos hablando de ellas y deberíamos de estar hablando. El presidente Donald Trump junto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos están atacando el Caribe, bombardeando el Caribe, y ya han matado sobre 30 personas, muchos de ellos pescadores, con la excusa de que son narcotraficantes, lo cual como quiera, aunque lo fueran, no merecen ser asesinados sin ¿verdad?, ninguna razón, especialmente por el Estado. También tenemos una situación en Jamaica. Sabemos que pasó un huracán categoría 5 de los más fuertes que ha tenido la historia del Atlántico, así que también, ¿verdad?, tenemos que tener presente que va a ser un momento bien doloroso para el Caribe, y el mismo huracán también afectó a Cuba y a Haití, ¿verdad?, además de afectarnos aquí en Puerto Rico y en República Dominicana. Así que, ¿verdad?, tenemos que tener esas cosas presentes. Pero una cosa que nos toca mucho más directamente a Puerto Rico es que con el cierre del gobierno federal, ya el 1 de noviembre van a cancelar las tarjetas de alimentos en todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, y aunque el gobierno local dijo que va a haber recursos disponibles para las primeras 2 semanas de noviembre, no sabemos el paradero, ¿verdad?, y lo que va a suceder luego de la segunda semana, además del seguro social, que también, ¿verdad?, van a ser cancelados los cheques. Por lo tanto, tenemos que estar bien pendientes de nuestra gente en estos días. Yo puse un post en Facebook de que si ustedes están en un supermercado y ven a alguien cogiendo una lata, no digan nada, miren para otro lado, ¿verdad?, o ayuden a esa persona. Tenemos que estar bien presentes, ¿verdad?, tenemos que tener bien presente que vamos a vivir unos momentos de necesidad y que tenemos que hablar de eso y ayudarnos, ¿verdad?, entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a darle la palabra al doctor Edwin Asensio, director del Departamento de Ciencias Sociales. Me uno al saludo protocolar, realmente tema que siempre he respetado de nuestra colega, la doctora Angélica, a la invitada. Gracias por hacerle eco
al llamado, un tema trascendental y más en los tiempos en los que estamos, que sea una actividad interdisciplinaria y puedan vincular al Departamento de Ciencias Sociales a través de la doctora Melody Fonseca, pues nos hace sentir bien como facultad. Por la sencilla razón que primero la doctora Fonseca es una profesora que defiende los derechos humanos, los derechos de las mujeres, ha sido portavoz del grupo feminista en Puerto Rico, tener una representatividad a ese nivel, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Quiero destacar eso de la doctora Fonseca para el Departamento de Sociales, es importante. Es relevante también el tema del racismo. Yo no soy blanco, ¿verdad? Así que de alguna manera he experimentado lamentablemente lo que es el discrimen racial. Gracias a las convicciones que uno tiene, de donde uno proviene, pues ha podido sobrellevarlo, pero no es menos cierto que es algo latente en nuestra sociedad actual. Este tipo de actividad, mayormente de Prensa Room y otros medios, que pueda divulgarse, porque nosotros que estamos en las ciencias sociales, en las humanidades, necesitamos que este tipo de actividad apele a todo el sector, no solo académico, sino fuera del recinto. Y que haya una cobertura relevante, pues, en un tema tan importante, en momentos de que la crisis se ha ido de manera desproporcional. Es importante que la sociedad entienda que lo estamos divulgando. Mi respeto a las facultades que se encuentran aquí presentes, doctora Fonseca, siempre vamos a respaldar su interacción interdisciplinaria, a los colegas que nos invitan, también el departamento es su casa, estamos en social a la orden. Gracias. Bárbara Abadía Resach, la hija de Olga, Esther y Germán, nació en Fajardo un 26 de septiembre. Es comunicadora cimarrona y antropóloga activista, lideresa antirracista y afrotransfeminista. Obtuvo un bachillerato en 2001 y una maestría en 2006 en comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado en antropología sociocultural de la Universidad de Texas en Austin del 2015. Es la autora de Musicalizando la Raza, libro que recomiendo ampliamente, La racialización en Puerto Rico a través de la música. Y también de Afrofeminista, que es el libro que tenemos hoy a la venta y que estamos presentando en breve. Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico por Periodística Editorial, como se ha dicho antes. Ha publicado además capítulos, artículos, ensayos y columnas de opinión sobre racialización y matrices de opresión. Combina su activismo político antirracista con la cátedra, pues se desempeña como profesora asociada de Afrolatinidades en San Francisco State University. Es miembro del colectivo ILE, desde donde coproduce y comodera el programa de radio Negras. Pertenece al Black Latinas No Collective. Un aplauso para Bárbara y entonces... Sin más, pasamos a la presentación de la doctora Fonseca. Gracias. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Es para mí un gran honor ser hoy una de las presentadoras del libro de la admirada colega, amiga y co-conspiradora en tantas cosas, la doctora Bárbara Abadía Resach. Además, me honra presentarlo junto a la doctora Jocelyn Héliga, hoy colega y amiga, pero hace casi 2 décadas mentora. Dijo eso. A Jocelyn le agradezco mis primeras experiencias de investigación y le agradezco sobre todo el haber inculcado en mí la curiosidad del feminismo antirracista. Quiero comenzar diciendo que tengo la dicha de contar con Bárbara en mi vida desde la primavera de 2010, cuando nos conocimos en la estación de Atocha de la ciudad de Madrid. De ahí tomaríamos un tren a la ciudad de Oviedo para iniciar una caminata de unos 11 días por el famoso Camino de Santiago. En ese camino compartimos dolencias físicas, aunque los pies de Bárbara se llevaron la peor parte, así como compartimos risas y complicidad. Esa experiencia me sirvió para empezar a conocer a Bárbara,
la antropóloga cultural, la comunicadora, la investigadora antirracista, la especialista en música y racialización, pero también a Bárbara, la hija de Olga y Germán, la nieta de abuela Prim y la mejor amiga de Israel. Y es así como se nos presenta Bárbara en Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico. Con toda la profundidad de la antropóloga que observa, participa, pregunta, reflexiona, rearticula, con toda la vulnerabilidad y apertura para apalabrar heridas, luchas y resistencia, a la vez que se muestra directa en su mirada crítica y en su palabra comprometida, como una comunicadora que apuesta al diálogo incisivo para interpelarnos y llevarnos a mirarnos desde la incomodidad y desde la honestidad. Afrofeminista refleja todo lo que los feminismos críticos y los feminismos negros nos han enseñado. La objetividad fuerte y el conocimiento situado, que implica el reconocernos sujetas atravesadas por aquello que investigamos y experimentamos, que implica que nos neguemos a distanciarnos y que nos neguemos a hacernos eco del falso relato de la objetividad y neutralidad, el cual solo ha beneficiado las narrativas masculinas, blancas, mestizas y burguesas. Este libro es también un ejemplo tangible de la puesta en palabras del sentipensar. Nos recuerda que sentimos mientras pensamos, mientras hacemos, mientras somos, mientras estamos. ¿Qué refleja la radiografía de la sociedad que propone Afrofeminista? Desde Embocadura, el primer texto de la autora en el libro, hasta Sankofa, Afrofeminista pone sobre la mesa todas las vertientes y manifestaciones del racismo, la violencia racial, así como las múltiples formas de resistencia antirracista gestada por ancestras y contemporáneas para sobrevivir y vivir en un territorio colonial que todavía hoy continúa enraizado en la aspiración a la blanquitud. Entre relatos de esos que llamamos el everyday politics, esa política del día a día y cotidiana, en los que conversaciones en medio de un trenzado o en la cocina familiar muestran un análisis preciso sobre cómo opera el racismo sistémico, aterrizando su violencia y su desidia en los cuerpos visiblemente negros. Entre conversaciones llenas de familiaridad, desde lo íntimo del hogar, Bárbara nos muestra cómo se comparten saberes, estrategias de resistencias y formas de cuidados ante la constante amenaza del Estado racial, o incluso cómo presentarse o representarse ante una sociedad que reniega de su afrodescendencia. Entre medio de líneas que reflejan ese día a día, entre la familia, el trabajo y las reflexiones sobre qué es ser una niña negra en Puerto Rico, una mujer negra en Puerto Rico, una profesora universitaria negra en Puerto Rico, se desprende también una gran generosidad hacia sus ancestras y hacia sus formas de sobrevivir, cuidar y amar a pesar de la constante amenaza a la vida. La radiografía de la sociedad que nos presenta este libro no es alentadora. Estas columnas y artículos publicados entre 2015 y 2025 están atravesados por procesos históricos y políticos que podemos decir son el pasado inmediato de los acelerados procesos de radicalización de la supremacía blanca que observamos hoy. En 2015, siendo Barack Obama un presidente de Estados Unidos, dominaban las narrativas que fomentaban la idea de un mundo postracial y de una sociedad que no veía colores, en la cual el racismo y los racistas supuestamente habían quedado proscritos. En contrapartida, también en 2015 tomó fuerza la narrativa propiciada por el hoy presidente Trump, que pretendía extranjerizar a Obama tildándolo de no haber nacido en Estados Unidos, sino en el país africano de Kenia. Como recoge Bárbara en varios textos, independientemente de la ejecutoria del presidente Obama, la violencia racial que este y la entonces primera dama Michelle Obama enfrentaron era el reflejo de una sociedad supremacista que continuaba y continúa negando la humanidad de las personas negras. Esa insistencia en su extranjerización confirma lo planteado por décadas por las proponentes de las teorías críticas de la raza. La identidad estadounidense se articula alrededor de la supremacía blanca. Ser estadounidense es ser blanco, cristiano, heterosexual y capitalista. Cualquier sujeto político que rete estos entendidos será extranjerizado y apartado de la comunidad política. Lo veíamos en estas narrativas sobre los Obama y lo vemos hoy en las políticas abiertamente racistas, xenofóbicas y anti-inmigración de la actual administración. Los artículos que transcurren entre 2017 y 2020 son igualmente una foto exacta de las implicaciones del Estado racial, cómo este formó
tomó forma durante ese primer gobierno de Trump y cómo este se manifestó en otras latitudes. En varios de estos textos, Bárbara intercala el análisis de las implicaciones del asesinato de George Floyd en 2020, el asesinato en Brasil de la política afro-brasileña, feminista y lesbiana Michelle Franco durante el gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y el asesinato de Neulisa Alexa Ruiz Feliciano, mujer transgénero, negra y en situación de sinhogarismo en Puerto Rico. La autora analiza estos sucesos como lo que son, el reflejo de una sociedad aquí, allá, en todas partes donde la armonía racial y la democracia racial se han construido a través del silenciamiento de la experiencia de las personas negras que continúa deshumanizando las vidas negras. Pero Bárbara también nos muestra una genealogía de la lucha antirracista en el archipiélago, de las iniciativas y trabajo arduo de organizaciones, activistas y académicas antirracistas para erradicar el racismo de nuestra sociedad, para que, como bien dice la autora, la lucha antirracista y el afrofeminismo se vuelvan innecesarios. Esfuerzos como la campaña dirigida por Colectivo ILE durante el censo de 2020 para que las puertorriqueñas y puertorriqueños nos nombráramos como afrodescendientes implicó un ejercicio de educación amplio para, en primer lugar, reconocernos como afrodescendientes en tanto visibilización de nuestra ancestralidad y, en segundo lugar, como forma de presentarnos ante un Estado colonial que se sostiene sobre la racialización de la puertorriqueñidad. Otro esfuerzo mencionado por la autora es el proyecto de la autoría del investigador y profesora de la Universidad de Puerto Rico en Calley, Izar Godró, Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, que sirvió como base para la actual guía de enseñanza antirracista acogida por el Departamento de Educación en 2024. Por último, el programa Negras, transmitido por Radio Universidad de Puerto Rico y comoderado por Bárbara y coproducido también, en el que cientos de voces negras han tomado la palabra para hablar sobre sus proyectos, investigaciones, luchas y arduo trabajo por la erradicación del racismo en Puerto Rico. Todos estos esfuerzos son muestra del terreno ganado por la lucha antirracista. Como planteó Ana Irma Rivera Lacén en su presentación de este libro hace unos meses, incluso algunos de los reclamos lanzados en estas páginas, gracias a la lucha incansable del activismo antirracista del que Bárbara forma parte, han tomado la conciencia de la sociedad y han sido impulsados a través de legislación, reflejando que todas las herramientas y todos los mecanismos son fundamentales en la lucha para erradicar el racismo. Ciertamente coincido con Rivera Lacén. Sin embargo, no puedo no pensar en todo lo que ha pasado desde aquella presentación en el mes de abril hasta hoy. Apenas 6 meses más tarde, hemos visto cómo los instrumentos normativos que buscaban establecer unas mínimas garantías de equidad racial y de género han sido desmantelados por la Administración Federal y, por supuesto, por la local también. No solo las medidas de acción afirmativa, resultado de luchas por reconocer la desigualdad estructural, han sido canceladas, es que incluso nombrar la raza, el género, el feminismo ha quedado proscrito en las instituciones. Las teorías críticas de la raza han sido prácticamente nombradas enemigas número 1 de Estados Unidos. Y como dice el memo sobre terrorismo doméstico presentado por Donald Trump hace unas semanas, cualquier posicionamiento radical sobre la raza o el género será considerado antiamericano y por tanto una amenaza terrorista. Es decir, cualquier intento de develar, cuestionar y combatir al Estado racial y al Estado patriarcal será atendido como un asunto de seguridad nacional, como una amenaza a la seguridad para la supremacía blanca heteropatriarcal. Por tanto, la vigencia de estas reflexiones, como dice la misma autora, producen una profunda tristeza. ¿A qué nos invita Bárbara Abadía Resach a través de Afrofeminista? ¿A qué entonces nos invita como manera de accionar? Este libro nos invita a mirarnos desde adentro, con generosidad pero con firmeza. Nos invita a reconocernos como sujetas que hemos crecido y socializado en un país racista, sexista, xenofóbico. Nos invita a reconocer que el colonialismo atraviesa nuestro ser, reproduciendo dinámicas raciales propias, externas, y que son muchas las violencias, prejuicios y complicidades que nos toca arrancar de raíz. Toca reconocer que si bien todas y todes hemos socializado en un país racista, no todas hemos estado del mismo lado en la violencia racial.
El racismo no opera en la abstracción, sino que aterriza en cuerpos y sujetos concretos, marcando experiencias y redefiniendo cómo nos entendemos y convivimos en una sociedad que violenta de formas desproporcionadas a las personas visiblemente negras. Toca entender que no existe tal cosa como un racismo antiblanco, que no hay un estado racial que de forma sistemática discrimina y ejerce violencia en contra de las personas blancas o mestizas por su color de piel. Toca combatir la invisibilización de nuestra ancestralidad negra, así como combatir su apropiación, su uso estratégico, conveniente y tokenizante para poder reconocernos, vernos, sentirnos y pensarnos como un pueblo afrodescendiente. La invitación de Bárbara a través de estas reflexiones es a que miremos en lo más profundo de nuestro ser y actuemos de maneras consecuentes con la erradicación del racismo. Como pueblo caribeño que lucha y resiste en estos tiempos, este llamado resulta una tarea urgente. Muchas gracias. Yo he titulado mi presentación La Afrosororidad de Bárbara Idaliz Abadía Resach, del silencio a la memoria reparativa. Y dedico mi intervención a las niñas, adolescentes y mujeres afropuertorriqueñas que crecimos sin un referente como Bárbara y sin el acompañamiento de sus generosas, audaces y reparadoras letras. Fueron distintos entonces, distintos ayeres, ya que en esta suerte de altar virtual que les comparto y que me sostiene mientras leo estas reflexiones, incluye diversas generaciones de mujeres que hoy son parte de mi cofradía sorora, ese término tan afirmativo que aprendí de Bárbara. La mayoría de nosotras no sabíamos en aquellos entonces, en aquellos ayeres, que éramos afropuertorriqueñas, que éramos afrocaribeñas, que éramos afrolatinoamericanas. Solo sentíamos y acumulábamos diariamente la marca del carimbo de la diferenciación, el rechazo, el menosprecio, la vergüenza, ese no sé qué y ese qué sé yo de sabernos en el afuera. En aquellos distintos entonces nos sentíamos frecuentemente aisladas, señaladas en una otredad que se nos imponía, a veces tácitamente, y esas siempre son las instancias peores, y a veces abierta y violentamente. En el turbulento ahora que también describió Melody, que nos une y que compartimos, por suerte recibimos de la mano labradora de Bárbara estas hojas que nos convocan a sanar, a encaminar un ajuste de cuentas reparativo y a verbalizar aquello que también expresara la feminista chicana Gloria Anzaldúa. Cuán difícil es distinguir entre lo heredado, lo adquirido y lo impuesto. Al igual que Bárbara, mi trasfondo educativo es en comunicaciones. Así que reconozco que mi modalidad de presentación y el altar virtual incumple principios básicos de la oratoria al pretender que ustedes dirijan simultáneamente su escucha hacia mí mientras le presten atención y lean un texto que va poquito a poquito, lentito, lentito, ¿verdad? Yo sé que eso es un problema de comunicaciones que desatendí. Hay varios colegas aquí que me pueden enjuiciar. Pero yo tenía que preparar este altar, yo necesitaba compañía para pararme aquí a discutir este texto. Y lo preparé para rendir homenaje a esas niñas y adolescentes que tanto necesitábamos este libro. Durante aquellos años en los que nos criábamos, crecíamos, nos formábamos y forjábamos un presente y un horizonte de futuro que no nos invisibilizara y que nos acogiera tal cual éramos o aspirábamos a ser, ya fuera en una familia, en una escuela, en una iglesia, en un equipo deportivo, en un salón de belleza, en un barrio, en una urbanización, en un pueblo, en una tienda de juguetes, en una oferta de programación de medios de comunicación, en una semana de la puertorriqueñidad, en un libro de texto, en un álbum familiar, en fin, en un archipiélago empecinado en invisibilizarnos y a negarnos nuestra dignidad. Cuando compartí esta preocupación por la competencia visual auditiva que les he mencionado con mi compañero de vida y de tantas luchas, incluida la lucha antirracista, Christopher Powers, él, con su acostumbrado estilo conciliatorio, por supuesto, dice: no te preocupes, esas reglas de oratoria eran para cuando la gente tenía attention span. Ya nadie tiene attention span. Te van a agradecer la distracción. Espero que así sea,
y que el altar virtual que he creado en homenaje a Afro Sororo a niñas y jóvenes cuyas historias se hilvanan con la propia, no les distraiga del merecidísimo homenaje que quiero rendir hoy a la inmensa Bárbara Abadía Resach. Yo dividí mi reflexión en dos partes, ya me estoy soltando y no creo que me pueda quedar quieta aquí, perdonen. Yo me dividí mi reflexión en dos partes y la primera la titulo La impronta de Bárbara. Como acertadamente indica la antropóloga sociocultural Lidia Marte en el prólogo de Afrofeminista, nadie sale ilesa de la escritura de Abadía. Y cito, su prosa es accesible, es afectiva, es abierta y nos invita a conocerla desde el vientre mismo de su madre y a lo largo de su vida y a empatizar con relatos que son frecuentemente autoetnográficos, personales y muy íntimos. Ese desprendimiento de Bárbara devela su consistente devoción por transgredir perímetros académicos, por retar los cimientos patriarcales de la antropología y de las ciencias sociales y por, como diríamos coloquialmente, tirarse al medio. Y es que Bárbara se lanza al batey de las palabras con una genuina radicalidad que encuerpa el afrofeminismo que profesa en su trabajo intelectual, en su creación mediática, en su docencia, en sus relaciones interpersonales y en su vasta humanidad. Sin embargo, la razón principal por la que no salimos ilesas de esta lectura es porque la prosa de Bárbara es también acertada, aguerrida, angustiante, yo diría que atroz. El pasado, la memoria, el recuerdo, las historias, sobre todo aquellas que no caben en la disciplina que se escribe con H mayúscula, pueblan sus escritos de recorridos dolorosos, de rabias, de agotamientos, de confrontaciones, de indignaciones, en las que se nos va la vida. Porque como bien dice la autora en el capítulo titulado Vidas Negras, y cito, hoy, el hostigamiento y la violencia racial que se practican desde ciertas instituciones gubernamentales, principalmente educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad, mantienen a cientos de cuerpos negros despojados en un estado de vulnerabilidad y cercamiento constante. Cierro cita. No obstante, la impronta de Bárbara no es derrotista ni fatalista, como mencionó Melody. La denuncia y la rabia la movilizan, pero ella está comprometida con enlazar el pasado al presente y al futuro. Y nos convoca así a construir colectivamente la esperanza que propone la afroreparación. En el capítulo titulado Raza Negra, nos propone una vía de acción y nos emplaza a todos. Repensemos la negritud desde la solidaridad, como un acto de movilización y afirmación, y como una fuente de conocimiento y resistencia. Traspasemos el umbral de lo negro desde la victimización para reconocer las voces que han sido silenciadas y analizar la conciencia negra como un movimiento político contrahegemónico, antipatriarcal y contestatario. Cierro cita. En varios de los ensayos y columnas publicados en el libro, Bárbara alude a Sankofa. Quería la imagen, pero entonces se me dañaba el altar, así que ustedes después lo buscan en Google, ¿okay? Si no lo conoce. En varios de los ensayos y columnas publicados en el libro, Bárbara alude a Sankofa, ese pájaro cuyo cuello no se irgue hacia el frente, sino que se da vuelta para posar su pico sobre el centro mismo de su cuerpo, mirando siempre atrás. Sankofa es un término perteneciente a la lengua Kan, lengua viva en países como Ghana, Costa de Marfil y otras regiones de nuestro común continente de origen, África. Pero Sankofa no es solo un ave, es una metáfora reparativa que ha alzado vuelo en todos los pueblos afrodescendientes. Simboliza el llamado urgente a emprender nuestra ruta de regreso, a mirar atrás y confrontar nuestro pasado, a rescatar, recuperar y reparar aquello a lo que le hemos dado la espalda, involuntaria, sino forzosamente. Recuerdo que yo conocí a Sankofa a través del cine. Cuando en mis 20 y pico tuve la fortuna de enseñar esa película, la película homónima, la película Sankofa, del director etíope Haile Gerima. En la narrativa de Gerima, una superflua, les voy a contar un poquito el plot, ¿no? Una superflua modelo afroestadounidense protagoniza un photoshoot en el castillo de la Costa del Cabo, en Ghana.
desde donde tantas y tantos de nuestros ancestros atravesaron el oscuro umbral de la puerta sin retorno. Ante ese umbral, Mona, la modelo, se transporta en el tiempo y se convierte en Shola, una mujer esclavizada en una plantación en Norteamérica que experimenta la atrocidad y la barbarie de ese sistema. Al final del filme, Mona despierta acompañada en el castillo, en tiempo presente y consciente de su pasado ancestral. La película que a mí me educó sobre el significado de Sankofa en la década de los 90, ya les dijo algo ahí que me implica generacionalmente, es una estremecedora historia de ficción, ¿verdad? La lectura que recientemente me conmovió a revisitar a Sankofa y a visualizarlo como agenda pendiente en nuestras propias concepciones de país y de identidad colectiva fue, por supuesto, Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico. Nos dice Bárbara al cierre de su valiosa entrega, y cito: "Este libro es mi forma de reconocer a las que ya no están y de hacerles saber a las que están y a las que vendrán que nos tenemos, que siempre nos hemos tenido y que nunca hemos dejado de ser libres". Esa es, pues, la impronta de Bárbara. En primer lugar, honrar nuestro pasado afropuertorriqueño. En segundo lugar, traerlo al proscenio y descorrer el telón de las historias negras de nuestro archipiélago y de otras comunidades afrodescendientes. En tercer lugar, quebrar el silencio impuesto por la hegemonía de la supuesta democracia racial resultante del mestizaje armónico colonial. Y cuarto, como Sankofa, iluminar el presente con ese saber poder del pasado para así dimensionar el futuro con afrodignidad reparativa. La segunda parte de mi intervención la titulé La afrosanación y la afrodignidad como ruta. Afrofeminista, como bien dijera Melody, es de principio a fin una denuncia, un consustanciado y sólido archivo de evidencias de que el racismo antinegro, y especialmente el racismo antinegro dirigido a niñas como Alma Yariela Cruz, está vivito y coleando en nuestro país. Alma, en la historia que nos recuerda Bárbara, era una niña, escuche bien, de 11 años, a quien tras un patrón de 2 años de acoso racial escolar, denunciado por su madre e ignorado por las autoridades, no le quedó otro remedio que defenderse. Y terminó siendo arrestada e imputada, y lo repito, a los 11 años, con 5 faltas ante el Tribunal de Menores en 2017. Bárbara también narra su propia historia con el acoso policial y las consecuencias que confrontó al rehusarse a seguir las instrucciones que la mayoría de las afropuertorriqueñas recibimos en casa para cuando nos confrontemos con la autoridad represiva del Estado. The talk, le llaman nuestros compañeros afroamericanos. No hables, no respondas, obedece. Bárbara no le hizo caso a la doctrina familiar y les dejo este punto en suspenso para que acudan a leerla. $18.95, precio regular, 15 estudiantes, porque será una lección para todas, todos y todes, cualquiera que sea el color de tu piel, la textura de tu cabello, tus facciones, tu fenotipo, tu historia personal como afrodescendiente puertorriqueño. Ese pasado nos une y, como muy bien nos alecciona Bárbara, urge reconocerlo. Retornemos al punto central de esta parte de mi intervención, la afrosanación y la afrodignidad como ruta. Las denuncias de Bárbara no se limitan al reclamo justiciero antirracista. Eso hubiese sido suficiente de cara al silencio que sobre estos hechos se impone en nuestros medios de comunicación, en nuestro sistema educativo, en nuestros diálogos cotidianos y en nuestra investigación académica. Pero Bárbara conjuga este registro y lo potencia afirmativamente con propuestas colectivas de intervención antirracista y feminista. Insiste en que no habitamos una era posracial y en que la lucha por la visibilización de las niñas y mujeres negras debe salvaguardar y respetar sus derechos según los acontecimientos lo ameriten. Es de esperarse que con el pasar de los años la lucha se transforme, evolucione, adquiera otros matices y, por supuesto, recoja nuevas voces que habían estado silenciadas.
tal y como lo atestiguaron recientemente aquí mismo en el Room les compañeros activistas de Filmes Casa y de Spicy Nipples en un evento que titulamos Género, Raza, Humanidad. La lucha debe ser inclusiva. Nos dice Bárbara, y cito, la lucha debe dirigirse a responder con acciones concretas de educación y fortalecimiento de los movimientos de visibilización. Si las prácticas de desvalorización, subestimación y desigualdad de las mujeres negras están abolidas. A lo cual añado a esa columna originalmente publicada por Bárbara en El Nuevo Día hace casi una década, y sé que ella estaría de acuerdo, que estos movimientos de visibilización que nos convocan incluyen hoy también a otras, otros y otras afropuertorriqueñas que continuamos siendo desvalorizadas, subestimadas y sujetas a un aluvión de medidas concertadas para perpetuar nuestra inequidad sistémica. Bárbara, la niña fajardeña, la nieta de Prim, la prietita de Olga y Germán, que no les nació con los ojos verdes, y a quien, al igual que a mí, le alisaron su pelo indomable por primera vez a sus 5 años, dejándonoslo, según los burlones términos de nuestros congéneres, como Pepa Jobo. Bárbara va mucho más allá de la denuncia. Afrofeminista es una guía para la afrosanación y la afrodignidad de las niñas y mujeres afropuertorriqueñas, término que engloba todos aquellos epítetos con los que nos descalificaron a lo largo de nuestras trayectorias personales, y aunque en aquellos entonces, en aquellos ayeres, no lo sabíamos, también a lo largo de nuestra historia colectiva. Trigueña, piel canela, prieta, negra sucia, pasúa, pelo de caillo, negra linda, jabá, mulata, negrita pero buena, negrita pero inteligente, oscurita, quemadita, exótica, morena, molleta y otros tantos que Bárbara tiene la astucia y la valentía de examinar y cuestionar en su capítulo titulado Yo soy negra. Su propuesta de afrosanación y afrodignidad evoca y se alinea con las propuestas de otras escritoras afro-latinoamericanas contemporáneas. A modo de ejemplo, me tomo la libertad de elegir a una de las escritoras de la diversa diáspora africana que forma parte del proyecto de afrosanación y afrodignidad que nos regala Bárbara. Confieso que es una selección muy personal, porque en los escritos de esta autora, al igual que en los de Bárbara, he descubierto vías para mi propia sanación. En la obra pionera de Conceição Evaristo, Becos da Memoria, traducido como Recovecos de la Memoria, la afrobrasileña elabora una novela autobiográfica, cuyos temas centrales se solapan con la propuesta de afrofeminista. Las autoras emplean géneros muy distintos, pero coinciden en denunciar los resultados de la exclusión y la invisibilización sistémica por motivos de raza, género y clase en nuestros países, cuya historia actual es el directo resultado del forzoso y atroz tráfico transatlántico de seres humanos libres que fueron sometidos a la esclavitud. En la ficción de Evaristo, el sabio, amoroso, experimentado y extenuado tío de la menina Marianova, el alter ego de la autora, le dice a la tribulada niña, apenas 2 años mayor que nuestra alma Yadira, y esto es mi traducción del portugués: mija, el mundo, la vida, todo está ahí. Nuestra gente no ha conseguido casi nada. Todos aquellos que murieron sin realizarse, todos los negros esclavizados del pasado, los supuestamente libres de hoy, se liberarán en la vida de cada uno de nosotros que logra vivir y que alcanza su autorrealización. Tu vida, querida, no puede ser solo tuya. Muchos se liberarán y se realizarán a través de ti. Sus gritos están siempre presentes. Es preciso tener los oídos, los ojos y el corazón abiertos. Es una inmensa responsabilidad la que tío Totó deposita en Marianova en la novela de Evaristo. Análogamente inmensa ha sido la responsabilidad y el reto, la carga y la causa que mi admirada Bárbara ha asumido, afrontado y nos obsequia
en Afrofeministas, Raza y Mujer en Puerto Rico. Gracias, Bárbara, por iluminarnos la ruta para que nuestros entonces y nuestros ayeres se den cita en el presente y labren con la memoria ancestral como pancarta un futuro digno en Cofradía Afro Sorora. Gracias. Buen día a todos. Gracias de verdad. A ver cómo puedo hablar sin que las emociones me traicionen, como siempre me pasa. No tengo, digo gracias y no es suficiente. Escuchar a Melody y a Jocelyn es como un poco darme cuenta de que ese proceso de afrosanación está en proceso, de que falta mucho, porque una las escucha y no piensa que uno produjo, ¿verdad? Algo que las haga pensar de esa forma. Así que agradecida de esa mirada a ese texto. Quiero agradecer a la profesora Emilia Quiñones Otal por abrir con ese recordatorio sobre República Dominicana, sobre Haití, sobre Cuba, sobre las Bahamas, sobre Jamaica, sobre Puerto Rico, sobre los puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora y añadir a Brasil, ¿verdad? Melody mencionó a Marieli, Jocelyn menciona a Conceição Evaristo y mencionar a todas esas personas que fueron asesinadas en las favelas ayer y que son asesinadas todos los días en Brasil. Así que esa África grande que es nuestra casa, nuestra matria, nos va uniendo y nos va uniendo desde el dolor, desde el sufrimiento. Así que lo que se escribió, lo que escribí hace mucho tiempo, me duele que todavía siga siendo vigente. Y esa es una de las cosas que puede ser como una aportación del libro, pero para mí es una afirmación del proceso en el que tenemos que vivir. Agradezco infinitamente a David y a Israel por acompañarme también en este caminar. A Yasmín, que está por ahí y que no sé si te viste en la presentación, fue lindo también verte. Que no se ve para acá. Pero seguramente te lo comparten. También a mi tocaya Bárbara, gracias por estar aquí y por ayudarme a verme así como más bonita. También a Nitzaira Leonor y a su hermano Francisco, que conocí a su mamá en el salón de belleza de Rosa Sosa. A Windy, que también está por aquí, gracias Windy por siempre estar presente. A Beatriz y a Lisette, gracias. A Roque Raquel, gracias también por estar aquí. Al profesor también, Manuel Valdés Piccini. Y si se me queda alguien, pues me excusan. Comentar después de lo que han dicho Melody y Jocelyn, pues no es mucho más lo que puedo añadir. Así que me gustaría agradecer nuevamente su escucha activa y por tener ese attention span. Yo creo que todavía queda de poder estar mirando ese altar. Gracias, Jocelyn, por incluir a esas figuras que decidiste que te acompañaran, porque muchas de ellas no solo te acompañan a ti, también me acompañan a mí. Así que gracias por eso, tener ahí a Marielba, a Marilu Franco, fue muy bonito. Así que las ancestras que me han traído hasta aquí, ¿verdad? Siempre lo digo, que yo estoy aquí, 2025, siendo una mujer visiblemente negra, caridura, pobre, en este recinto de Mayagüez, gracias a esas que vinieron antes que yo y que me han mantenido en pie a pesar de todas esas circunstancias que tenemos que vivir todos los días. Ayer participé en un simposio sobre el futuro de los estudios étnicos en la universidad en que trabajo, y pues pensar ese futuro es muy incierto, con todos los cortes económicos que ya empezaron a implementar y los que se avecinan. Y una de mis colegas resulta que es una mujer puertorriqueña negra, así que ayer estábamos celebrando que estábamos haciendo historia en San Francisco State, como dos mujeres puertorriqueñas negras en un mismo panel. Fue algo novedoso para ella
Ella llevó una maraca porque yo le pedí que yo no tenía mi maraca aquí en Puerto Rico, así que la está en California, que es de Taller Kenuati. Le pedí que entonces ella abriera mi parte con la maraca y que cerrara con un sicá. Y ella aprovechó y cerró su parte con un yuga. Yo dije, yo voy con un sicá porque es más suavecito, tú cierras como tú quieras, y ella cerró con un yuga. Y a lo que voy es que todavía 2025 sigo siendo la primera o la única en muchos espacios, y tener a Eileen Tejada, una afropuertorriqueña afrotaína, siendo la decana asociada del College of Ethnic Studies, es motivo de celebración, pero también motivo de acompañarla, porque le ha tocado ejercer este cargo en una situación de mucha precariedad. Y ella es tiene mucho optimismo, pero la realidad es bien compleja. Así que lo que yo escribía desde Puerto Rico, incluso desde Texas o desde California, me pone en una situación de replantearme qué otras cosas tenemos que seguir haciendo. Cuando yo estaba enseñando escasamente hace meses, ¿verdad? El pasado semestre en California, se me hizo bien difícil, porque era pensar, ¿y qué pasa si vienen agentes de ICE a mi salón? La mayoría de mis estudiantes son personas que comienzan a identificarse étnico-racialmente como latinos o afrolatinos cuando hablamos en mi clase. Entonces es un proceso que a veces toca cambiar el sílabus, toca cambiar el plan de la clase para escucharle. Y es añadirle a mi propia experiencia otras capas de más dolor, de más precariedad que yo desconocía. Mis estudiantes que de acá de Puerto Rico, en la UPI en Río Piedra, era otro contexto completamente distinto. Así que para mí también, a mis 45 años, aprender a entender que a lo mejor no están en el salón porque están traduciéndole a sus abuelos, a sus abuelas en una cita médica, o que están decidiendo si van o no van porque no saben si se montan en el BART o no, si se paran en la parada de guaguas o no. Entonces es aprender a que no estamos jodidos solamente aquí, sino en todos lados, y cómo una sobrevive esos procesos, cómo se sostiene. Y yo tengo que agradecer que me sostengo gracias a ustedes y a todas las demás que siempre tienen ese consejo, que siempre tienen esa palabra de estamos contigo, Bárbara, te acompañamos, te agradecemos. Y yo creo que es mi deuda con mi madre, con mi abuela, con las futuras generaciones de mi familia. Así que no puedo decir nada más. Quisiera escucharles, conversar con ustedes y nuevamente agradecerles porque estén aquí con su presencia y su escucha activa. Gracias. Mi pregunta o comentario para ti, Bárbara, como has señalado, este es un momento incluso no solo difícil, sino peligroso. El que tú tengas que temer el que irrumpa ICE en tu salón de clases, el silenciamiento, porque aquí estamos viviendo otra realidad hasta la fecha, pero el hecho de que quieran brutalmente silenciarnos, erradicar décadas de trabajo para lograr lo que se ha logrado. Sabes que se te envían ondas de apoyo, y te pregunto esto, a la vez que añado, tú sabes, estando allá, cómo es the sisterhood. Tú sabes que allá siempre look, smile, sister, how you doing? Cosa que aquí yo encuentro que no se da. Hey, how you doing? What's your name? Let me have your phone. Aquí eso no se da. Y es algo en lo cual hay que pensar cómo se están apoyando las redes allá de lo nuestro, o sea, no solo negras, sino latinas, las dominicanas, las puertorriqueñas, las afromexicanas, por ejemplo. Hay comunicación, hay una asociación, y cómo podemos hacer para conscientemente conectar. Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Porque necesitamos ese
ese tipo de conexión. Entonces, nada, preguntarte qué se cuaja allá de costa a costa, de universidad en universidad, y qué se puede hacer para apoyar desde acá. ¿Cómo podemos establecer una red entre nosotras? Sí. No hablamos. Y yo sé que hay diferentes catalistas. Yo entiendo y respeto eso, pero bueno, en la unión está la fuerza. ¿Cómo están las cosas? ¿Hay red? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede apoyar? Varias cosas. Ese sisterhood que usted habla, que para mí es como el Ubuntu, el soy porque somos, no solamente lo veo en Estados Unidos, también lo he visto en Europa. Más recientemente, ¿verdad? En España, por ejemplo, montarse en el tren y ver otra mujer visiblemente negra y sonreírnos como aquí estamos, vernos. En Estados Unidos me ha pasado en salones de clase, pocas estudiantes visiblemente negras que me han dicho, profesora, aquí me siento vista. Así que eso también ocurre. Interesantemente, con Afrofeminista, a pesar de que está escrito en español, he tenido la oportunidad de ver cómo mujeres negras que no hablan español, que son de 93 años, me dicen, con tu libro he podido apalabrar lo que viví, ya sea en mi infancia en Nueva York, en mi adolescencia en California, verlo, cogerlo en la mano, mirar la imagen, que de hecho es un dibujo de Clara Mercedes García Meléndez, que es una joven artista afropuertorriqueña, dice mucho. Y son cosas que yo no anticipaba, de ver de personas de distintas generaciones que empiecen a mirar. Tengo una colega que me dice, llevé el libro a un club de lectura y estaban buscando en Google Translate para algunas palabras. Así que eso está pasando. Yo creo que no tenemos como como un plan trazado de cómo vamos a hacer eso de encontrarnos, se da, y yo creo que eso está en nuestra memoria celular, que nos vemos y quizás en Puerto Rico se da de forma distinta a lo mejor a como se da en Estados Unidos, pero sí se da, y yo creo que contemporáneamente lo vemos cada vez mucho más. Aquí hay pocas personas visiblemente negras, pero quizás 10 años atrás eran menos. Que yo esté aquí no es casualidad en este momento, ¿verdad? Así que y es gracias a todo el trabajo que otras afrofeministas y otras profesoras negras han ido labrando a lo largo del camino. Con las personas afrolatinas, a pesar de que hay un libro que utilizo en mi clase, de hecho, Afrolatino Diásporas, que es el Afrolatino Reader, que lo sigo enseñando porque mis estudiantes me siguen diciendo, wow, profesora, estoy leyendo gente que es garífuna, o estoy leyendo una persona que es panameña, etcétera. Para ellos es importante, y para mí es importante incluir esas voces. Lo que pasa en Estados Unidos con la comunidad afrolatina es lo que pasa en nuestros países del Caribe hispano y de América Latina. No hablamos de raza, el racismo no existe porque somos una mezcla armoniosa de 3 razas, así que eso mismo lo llevamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida tantas luchas que lo menos que estamos pensando es, ya nos están categorizando como latinos. Por eso es problemático lo que va a ocurrir en el Censo 2030, unir la categoría racial con la étnica, latinos. ¿Y dónde están los afrolatinos? ¿Y dónde están los latinos indígenas? Nuestra experiencia no es la misma. Y es algo que, ¿verdad?, ambas ustedes destacan, ¿no? Somos afrodescendientes, pero no todos tenemos la misma experiencia que tengo yo, que tiene Nitzaira. Perdón, Nitzaira, que tú utilices de ejemplo. Pero estas cosas así son. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer el colorismo, el privilegio blanco. En Puerto Rico, y cuando cruzamos el charco, también se da, ¿verdad? Hay mucha gente latina que incluso pasa por white passing hasta que dicen su nombre, María Rivera, y es como, ok. Así que yo creo que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos como en otros países sí se da esa afrosororidad desde distintos contextos, de distintas maneras, pero yo creo que siempre ha existido. Tenemos que estar como más alertas quizás, y yo creo que pues las circunstancias de la colonia a veces no nos permite siquiera mirarnos. Yo recuerdo
Otro asunto, el asunto del lenguaje, ¿verdad? Pero ese no debería ser visto como una barrera, porque yo creo que mencionar a Conceição Evaristo y todo lo que nos enseña desde la escribivencia y toda su genialidad como una filósofa afrobrasileña es súper importante. Todo ese trabajo de las mujeres negras, del movimiento de mujeres negras brasileñas, de México y de tantos otros lugares, de Costa Rica, de Colombia, es súper importante. Y yo creo que en el caso de Puerto Rico también pecamos de mirar muchas veces a la literatura en inglés estadounidense, que mira a la negritud desde lo exótico, lo extranjero, la otredad, desde la periferia. Y quería mencionar que en el caso de Puerto Rico, la misma retórica de la mezcla de razas nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo daño. Yo recuerdo que en el 2020 la colectiva feminista en construcción, y Melody estaba, convocó para una actividad en la calle de la Resistencia en el Viejo San Juan. Y a mí me tocó hablar con el megáfono, yo estaba súper nerviosa, fue como un poco desastroso como yo me sentía por todo lo que estaba pasando, porque tengo sobrinas visiblemente negras en Estados Unidos en ese momento que estaban temiendo por su vida. Y de pronto cuando empiezo a mirar y a dirigirme a las personas que estaban allí, menciono dónde están las personas visiblemente negras, esas personas que durante la pandemia no podían quedarse en su casa. Entonces fue como un momento que recuerdo que Shariana Ferrer convocó a que las personas visiblemente negras nos pusiéramos en un círculo en esa calle, todo lo que representa saber que estamos paradas sobre la sangre y el sudor de muchas personas esclavizadas, y fue impactante porque no éramos muchas personas visiblemente negras allí. Así que tenemos que empezar a cuestionarnos dónde estamos y sobre todo a aceptar que existe racismo antinegro en Puerto Rico, y que todas nosotras como mujeres negras nos necesitamos, pero también necesitamos a todo el mundo. Puerto Rico es una colonia estadounidense racializada como no blanca. Entonces, a todos nos toca que nos racialicen desde la deshumanización, desde la criminalización. Así que eso es por ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy recordando aquí a dos mujeres. Una de ellas es Julia de Burgos, la poeta. Negra, pobre, enamorada prácticamente de un aristócrata, que lo que hace es que la utiliza y la abandona. Y ese rechazo de Julia la marcó para toda la vida, en su poesía y en su personalidad. Pero estoy recordando también a Mayra Santos Flores, que ha luchado tanto contra ese racismo en Puerto Rico, y en su novela Julia, que es la más reciente que publica, aparte del tema de Julia, obviamente porque es una biografía con ficción, incluye a la madre, una madre, y esa madre es una anciana negra que fue maestra, también marginada, también orientada. Y ella habla de ese rechazo al negro, que al día de hoy es el mismo de siempre. Es el mismo que sufrió Rafael Hernández, el músico, no el político. Y es el mismo que sufrió Bobby Capó, que no fue negro evidente, pero sí tenía sangre negra, bastante evidente, enamorado de una reina de belleza preciosa blanca, que se enamora de él y se casa con él, pero su familia nunca lo quiso. ¿Entiendes? Porque lo que estamos viendo, tan atinadamente expresado por ustedes tres, no ha dejado de ser, y yo pienso que, lamentablemente pienso, que probablemente no deje de ser, porque esta naturaleza humana que nosotros tenemos es casi incambiable. Sí. ¿Qué usted opina? No, le agradezco por mencionar esas dos figuras, tanto a Julia de Burgos como a Mayra Santos. Y en el caso de Julia, este febrero, me parece, o el año pasado, en Negras, hemos dedicado programas a la vida y obra de Julia. Y es interesante porque mientras la escucho, lo ato con lo que comentó la compañera, de las dificultades que tuvo Julia también como puertorriqueña,
en Estados Unidos con la comunidad afroestadounidense. Y entonces hubo dificultades, ¿verdad? Que pocas veces se habla de esa parte de Julia, y no por condenarla, son eran las circunstancias y el contexto. Pero de nuevo, cómo desde Puerto Rico cargamos con toda la retórica de que somos la mezcla, o somos puertorriqueños. Tan reciente como en el 2020, mientras en Colectivo ILE estábamos haciendo la campaña para el censo, la gente decía, yo contesté la pregunta 5, yo soy puertorriqueño, puertorriqueña, ¿para qué voy a contestar la 6? Que era la de raza. Así que seguimos arrastrando todo eso, ¿verdad? Y la figura de Julia, por supuesto, que es súper importante para pensar la negritud en Puerto Rico y con el vínculo, ¿verdad?, con la intersección de género. El empobrecimiento. Julia se nos fue muy joven, o sea, ¿por qué? Porque tenía, ¿verdad?, 30 y pico, ¿no? 39 años en el momento en el que pues se convirtió en una ancestra. Así que todo eso es importante pensarlo. Y en el caso de Mayra, también es interesante cómo Mayra y otras compañeras negras de Carolina narran cómo empezaron a sentirse discriminadas una vez salen de Carolina o salen de su barrio o de la urbanización donde vivían. Los círculos académicos también marginaron. Exactamente. Entonces, me parece que el caso de Mayra también es interesante, como el de otras compañeras, de que no vivimos la negritud de la misma forma. Y de que incluso dentro de siendo una persona visiblemente negra, depende de qué tipo de acceso tengas a educación, qué tipo de educación, a qué tipo de escuela fuiste, qué hicieron tu padre y tu madre, qué tipo de familia. Pasa a los blancos también. Nos pasa, que por supuesto, nos pasa a todos, pero a las familias negras pues hay otras conversaciones que ni siquiera se tienen y se nos va la vida tratando de sobrevivir. Exactamente. Sí. Pero creo que son dos figuras importantes para hacer como una genealogía, ¿verdad?, de cómo es que las mujeres negras puertorriqueñas han sobrevivido a lo largo de los años. Gracias a usted. Bueno, Albert, estudiante de la maestría y, ¿verdad?, de la clase de Jocelyn, quería preguntarle, creo que ya en parte ha ido tocando el asunto, sobre este discurso del mestizaje y cómo ha sido como un instrumento de invisibilización, ¿verdad?, para las personas visiblemente negras particularmente. También pienso en, ¿verdad?, estos dolores ancestrales que caen a las personas afrodescendientes y visiblemente negras, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta pragmática, ¿verdad? El afrofeminismo, pensando, ¿verdad?, en estas cuestiones como un eje pragmático para el afrofeminismo. ¿De qué forma se puede comenzar? O sea, quizás algunas propuestas en las que se puede empezar a sanar esos dolores ancestrales y actuales, atravesando también a la vez como que todos estos discursos que intentan la invisibilización. Obviamente las diferencias que yo creo que son fundamentales entre entender que existen personas visiblemente negras y personas que son afrodescendientes que no son visiblemente negras. ¿Verdad? Quisiera saber como que quizás alguna idea que tenga para compartir sobre este proceso de sanación, cómo se puede hacer y ver como que independientemente o colectivamente. Wow, como afrosanar, pues como dije ahorita, estoy en ese proceso. Pero yo creo que primero, la afrosanación depende de que sea un proyecto de país que reconozca a Puerto Rico, en nuestro caso, ¿verdad?, particular insular, como una colonia estadounidense, racializada como no blanca, como un país que sí hay personas blancas, ¿verdad?, en el contexto puertorriqueño, el contexto político puertorriqueño, pero que puede eso ser bastante borroso en otros contextos geopolíticos. Así que reconocer que Puerto Rico es un país visiblemente negro permitiría que el trabajo que está haciendo Isar Godró, Marilu Franco en la UPR Calle, buscando esos libros de texto que se enseñan en las escuelas públicas de Puerto Rico, incluyan imágenes que nos humanicen, que en los medios de comunicación no haya que llamar y decirle por qué utilizaron esa foto de archivo para hablar de violencia, para hablar de malas crianzas, para hablar de que quien tiene el virus es la persona que se ve negra, ¿no? Así que yo creo que tiene que ser un proyecto de país, o sea que hay que ir como a la raíz, ¿verdad? Y no quiero
pensar que es única y exclusivamente la educación formal de la escuela, porque también, ¿verdad? Pero es como una institución súper importante. Así que desde la educación, tener estas conversaciones en nuestras familias que pueden ser súper variadas, son conversaciones difíciles, tener este tipo de conversaciones también al interior de las organizaciones afrofeministas también. A veces hay que hacerlo, nos duele, pero ahí tenemos que tener estas conversaciones sobre el colorismo, sobre si estamos reproduciendo lo mismo que estamos diciendo que queremos erradicar. Y siento que eso nos permitiría también que el feminismo en general, ojalá no haya que llamarle ni feminismo y que no existiera, ¿verdad? Pero que el feminismo en general entendiera por qué hay personas que decimos que somos afrofeministas o que en Brasil se dicen el movimiento de mujeres negras, porque ni siquiera le llaman feminismo o no quieren llamarse feministas. Así que me parece que la afrosanación tiene que venir de todos esos frentes, ¿no? Como un proceso acompañado, el Ubuntu tiene que estar ahí. Y una vez esas cosas estén entendidas y tengamos esos entendidos en términos de las conversaciones que tenemos, creo que nos permitiría a nosotras las mujeres negras empezar a sentirnos, soy humana, puedo estar en este espacio, no tengo que estar como soy la única, cuestionándome cómo es posible que dos colegas puedan decir cosas tan maravillosas de algo que yo escribí que jamás pensé que podría producir esas reflexiones. Así que siento que es un proceso de reconocimiento, y para yo reconocerme como una persona visiblemente negra, humana, y que este espacio también me pertenece, y que tiene que ver con la gente que estuvo en este campus antes que nosotros y que habitaron estas tierras, es parte de ese proceso de la educación, de las imágenes que vemos, cómo aprendemos a reconocernos como personas. Bueno, no sé si no pude formular la pregunta bien todavía, pero yo solamente estoy leyendo en el de Vergus, to change. Como cuando yo sabía, por ejemplo, que hace no te cortes, un programa que decían ellos, siga la violencia de pobres, no llegué a terminar tu libro y te pregunto, tengo curiosidad de cómo ser una masculinidad negra de Bachelors en el 2025 en un Puerto Rico que se mueren como dos de Bachelors, una decía básicamente que se muchos negros de la estadística, ¿no? Porque es lo que les pasa, que incluyo que hay una audiencia que son horizontal, es que no hay manera de verdad de identificar algo tan grande como un sistema como este. Entonces, ¿qué se puede hacer en un momento de condiciones de invisibilidad y todo eso, para poner en la forma diferente de manejar, pensar, sanar esta tipo de violencia que es lo que nos identifica? Yo creo que en el ejemplo que mencionas de Taller Salud y el proyecto de los acuerdos de paz, que fue justamente un proyecto creado porque las mujeres negras de Loíza, a quienes a veces vamos a visitar y entrevistar y utilizar para nuestros proyectos académicos, asumiendo que sabemos cuáles son sus necesidades, dijeron, yo quiero que mis hijos estén vivos. Y gracias a esas confesiones y la vulnerabilidad de esas mujeres, ese proyecto existió. Lamentablemente le cortaron los fondos bajo esta administración del innombrable y aparece ese proyecto escrito como un proyecto a que se le van a quitar los fondos. ¿Qué está haciendo Taller Salud, verdad? Pues no sé cómo van a poder continuar con ese proyecto que era un modelo tan necesario para atender las masculinidades en todo Puerto Rico. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tener una escucha activa. Nosotros que estamos aquí en la academia, que estamos publicando, que estamos pensando sobre lo que le pasa a las demás personas, escuchar. Y que nuestro trabajo es, gracias a que estas personas han cedido de su tiempo para las entrevistas, nos han concedido sus espacios más íntimos para conversar con nosotras y nosotros, yo creo que tenemos que tener esa escucha. Y yo creo que tenemos que, por ejemplo, yo recuerdo después de los terremotos,
que llevando cajas de aguas para el sur y llevando cosas, y recuerdo que Ana Muñoz en algún momento puso en un post en Facebook que la gente quería que llevaran cuentos para leer con las niñas, que querían un abrazo, porque ya tenían suficientes botellas de agua y no se dan más comida caliente si no tienes luz para una estufa calentarla, ¿verdad? O no tienes para comprar el gas para... Así que yo creo que tenemos que tener aterrizar más en la tierra y saber cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las comunidades que estamos sirviendo. Porque en la academia nos estamos no enriqueciendo, porque este trabajo no nos enriquece ni en la Universidad de Puerto Rico, ni en una universidad pública como la que yo estoy, en uno de los estados más caros de Estados Unidos, lo que es que me siento más pobre que nunca en mi vida. Pero tenemos que tener una buena escucha, y que el trabajo que hacemos, tener también el agradecimiento, la humildad, la bondad, ¿verdad?, de devolver ese trabajo con la gente sabe lo que necesita, sabe cómo hacerlo. Yo creo que Traer Salud es solo un ejemplo, ¿verdad?, de que ese modelo es posible, de que las comunidades saben qué tienen que hacer, de que, por ejemplo, Paye, Piñones Emprende y Emprende, son jóvenes que ya han ido creciendo y se han ido desarrollando, ellas son mujeres lideresas comunitarias, saben lo que tenemos que hacer. Entonces, dejar un poco de que nosotros vamos y sabemos y te voy a proponer lo que dice tal libro, tal teoría, la gente sabe y tenemos que cambiar también lo que pensamos que es suficientemente académico, ¿no? ¿Verdad? Para estos espacios. Así que gracias por traer ese ejemplo de Taller Salud. Para quienes no sabían, ¿verdad?, es un proyecto que atiende las necesidades de las mujeres, está anclado en Loíza por unas razones particulares, pero que también hace vínculos y alianzas con otros grupos feministas también alrededor del archipiélago. En San Germán también, sí. Así que, que sepan, ¿verdad?, que uno de sus proyectos emblemáticos y más importantes, ustedes saben cuáles son los estereotipos que se tienen en contra de Loíza. Recuerdo que también en el 2020, cuando hicimos una vigilia convocada por Colectivo ILEM en el área de Lancón, había gente que decía, esta es la primera vez que yo estoy aquí. Más allá de ir a Piñones, a los kioscos, y no es... O sea, se torna impensable que la gente de Puerto Rico, que vuelvo y repito, nos jactamos de decir, tengo un amigo negro, tuve tal persona negra en mi familia, lo que sea, pues el pueblo con más personas visiblemente negras y más empobrecido y criminalizado en Puerto Rico, pues la gente no lo conozca o no sepa todos los aportes que tiene Loíza para Puerto Rico. Loíza para mí es como el Haití del Caribe en Puerto Rico. Es como una zona de sacrificio dentro de una zona de sacrificio. Yo les doy gracias, ¿verdad?, tanto por el trabajo, por estar aquí, a pesar de todas las adversidades que a veces enfrentamos. Voy a leer un poco mis preguntas, tengo dos. La primera es más un punto informativo y que yo creo que todo el mundo vamos a saber la respuesta, y la segunda pues ya un poco más de consejo. A través de las lecturas vemos un racismo sistemático que constantemente se niega en los discursos de Puerto Rico, y recientemente estaba analizando la ley ESA, que es la nueva versión del No Child Left Behind del 2002, en donde se expone la nueva visión federal de la educación. En el documento de Puerto Rico, que está en inglés, porque sabemos que estas administraciones ya no creen en el español, podemos apreciar cómo el departamento categoriza a los estudiantes y Major Racial and Ethnic Groups. Y entre ellos solamente existe el Puerto Rican Student, Hispanic Not Puerto Rican, White Non-Hispanic and Other. Y la razón por la cual ponen el other es porque dicen que el resto de los grupos no son significativos en número, por ende caen todos en other para que no manipulen las estadísticas. Así que la pregunta es que si es válido no representar al grupo afrodescendente como un grupo dentro del sector escolar. Y entonces esa pregunta, la próxima pregunta, ¿verdad?, nace de un poco de tu experiencia compartida en el libro, y que aunque estamos en un mundo un poco más consciente, ¿verdad?, porque estamos en espacios como estos hablándolo, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Y así que, ¿qué estrategia se puede recomendar para los maestros que enfrentan un evento racista en el aula?
pues sistemáticamente al maestro se le ha impuesto cierta distancia en temas de valores porque eso se enseña en la casa. A la vez tenemos profesionales administrativos que en sí son racistas y enfrentamos socialmente los silencios como el "eso no me toca a mí". Ok. A la primera pregunta me haces pensar en que lo que dices del idioma, el tema es que tampoco hay un interés del gobierno local para decir vamos a traducir y vamos a cambiar estas categorías porque esto no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Como país. Cambian una categoría del English Learner en Puerto Rico y Estados Unidos al Spanish Learner para hacer referencia a que el grupo más importante dentro del sector escolar es el que viene de Estados Unidos, que va a coger una educación que tiene que ser igual que la de los estados. Entonces, por ejemplo, para el censo del 2020, que se incorpora después de mucho tiempo la categoría raza en ese censo, me parece que estaba Romero Barceló, creo, en la gobernación, entonces no tenía ningún interés de que siquiera tradujeran las preguntas del censo del inglés al español. Entonces sí las tradujeron, pero entonces las categorías fueron las mismas y sabemos cuáles fueron los resultados del censo 2000, 2010. En el 2017 tuvimos una sorpresa, pero no significa que no hay racismo y que fue igualmente problemático, que lo quitaron antes de tiempo, que la gente estaba esperando el sobre que le llegara a la casa y no era así. Así que hubo muchas cosas que estuvieron pasando que quizás pueden explicar los resultados, ¿verdad? Y sobre todo que la gente ya empieza a sentir finalmente que somos un país racializado y que tenemos que mirarnos de acuerdo al contexto en el que estamos. Así que eso pasa con estos instrumentos también, que nos colocan en ese other o nos ponen con unas categorías que no nos representan. Y en el caso de lo que me preguntas para los maestros y las maestras, arrancando mitos de raíz, yo creo que es fundamental. Y más recientemente, en el año pasado, en diciembre, se publicó Sankofa, que es otra guía para los maestros y maestras del Departamento de Educación. Así que hay dos alternativas, pero han dado talleres para que los maestros sepan utilizarlo. Recuerdo que en un documental que salió en el Canal 4, cuando entrevistan en ese momento al que era secretario de Educación, saca el libro del librero con el plástico. Yo estaba el día que le entregamos ese libro a él y habían pasado muchos meses cuando sale. Entonces no es para que se quede ahí cogiendo polvo o como que pase como los libros de Lidia Milagros González, de la herencia del hombre y la mujer negros en Puerto Rico, que aparecieron en un zafacón. Entonces como si están, ¿qué se está haciendo para que se utilice? No es para que se diga el Departamento de Educación bajo la administración tal y tal publicó este libro y no somos racistas porque tenemos este libro como un ejemplo, ¿verdad?, de cómo atendemos la negritud. No la estamos atendiendo con solamente publicarlo y darlo como un regalo y los maestros deciden si lo utilizan o no lo utilizan. Entonces, si no hay un proyecto donde se implemente, por ejemplo, la ley 21 para erradicar el racismo y la afirmación de la afrodescendencia, hay informes anuales de las instituciones del gobierno para ver si la ley está funcionando. Entonces tenemos la ley, ya la senadora no está, que es la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Es cómo se le da continuidad a estas leyes, a estos libros, cómo entonces se constata pruebas puertorriqueñas, pruebas de no sé qué, pero cómo estamos viendo cómo se enseña sobre la negritud, sobre el género. Pues sabemos quiénes toman las decisiones, ¿verdad?, sobre lo que se nos enseña y qué se permite o no en la educación en Puerto Rico. Con usted cerramos, ¿sí? Una intervención más y cerramos porque es que hay un unboxing y quisiéramos que el unboxing se hiciera con público todavía. Oh. Con usted cerramos. I love this event today. It's wonderful. Thank you. Come back. I will. Absolutely. You talk about the census. So, how can we prepare ourselves? How do we arm ourselves so that we are accounting for and moving forward? Like, how do we do that? Bueno, para el censo 2030, pues aparentemente la categoría va a estar mezclada.
Pero si hay un espacio en blanco o si no lo hay, vamos a escribir yo soy negro de Puerto Rico, afrodescendiente, y todo eso que aparezca ahí escrito, aunque se vaya a una categoría, pero lo tienen que leer, lo tienen que contar de alguna forma. Y yo creo que aunque parezca que es insignificante, son cosas que se pueden hacer. Y también exigir al gobierno de Puerto Rico que este tipo de instrumentos pues tengan que ver con nuestra identidad o nuestras identidades, que son múltiples, no con la imposición de las categorías raciales y étnicas de Estados Unidos o del Congreso de Estados Unidos. Entonces me parece que también como comunidad hay organizaciones, Colectivo ILE, Taller Salud, está la Colectiva Feminista en Construcción. Tenemos que saber, ¿verdad?, que aquí en el oeste hay muchísimas organizaciones también, que podemos estar pendientes, como usted está aquí hoy, ¿verdad?, que no sea el único evento ni el último, que estar pendiente qué está pasando. Y a nosotras que estamos en la academia, en organizaciones comunitarias, pues seguir estando en las comunidades y llegando a las comunidades para que la gente sepa cómo podemos atender esta situación, porque nosotras, por ejemplo, en Colectivo ILE, un colectivo antirracista y decolonial, no podemos afirmar que existe violencia racista en Puerto Rico porque no tenemos los datos. Lo sabemos porque lo vivimos, pero no necesariamente están los datos concretos para poder pedir al gobierno que se busquen soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Gracias. Pues les pido un fuerte aplauso. Quisiéramos, Melody y yo, obviamente, reconocer con un detalle la generosidad, que ha sido la palabra del día, de Bárbara, pero es también reconocer la importancia del oeste como ciudad de creación artística, ¿verdad? Porque pues yo siempre estoy con esta campaña de que el oeste existe como región de creación artística constante, donde descollan particularmente mujeres afrodescendientes. Aquí tenemos dos que han sido nuestras elegidas para el unboxing de Bárbara. Entonces, gracias Bárbara Pérez de Taller Kenuati, gracias también Yasmin de Cucubanación. Quería decirlo en voz alta para que reconozcan y apoyen los talleres y el trabajo y el arte de estas compañeras que son parte de la historia que venimos a narrar hoy y que Bárbara narra en su libro. So we're going to put you on the spot. You have to do the unboxing here. Oh, wow. Espérate, aquí. Wow. Con buena foto. Public unboxing.